Hola, buenas, soy Josif. Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de simulación de coches. Y bueno, hasta ahora hemos hecho el tema del motor, está prácticamente acabado. Nos queda todo lo demás que es lo difícil, que es el tema de las ruedas, ¿vale? Así que vamos a intentar arreglar un poco el tema. Em, Veamos, vamos a hacer dos cosas. Una es intentar cambiar el centro de masas, aunque ya veremos si su utilidad termina siendo algo que, bueno, merece la pena o no, ya se verá. Y otra es empezar a cambiar, por ejemplo, en los colliders, en los wheel colliders, el stiffness de las ruedas, ¿vale? A medida de que vaya aumentando de velocidad, vamos a bajárselo, por ejemplo, ¿vale? Digo por ejemplo porque hay muchísimas opciones, se pueden hacer muchas cosas, ya las veremos en otros vídeos, pero vamos a empezar con eso. Así que, sin más, lo primero que vamos a hacer es grabar esta escena como car V4, lo de siempre. Vamos a seguir con una nueva versión del coche que cargamos y aquí a este coche le vamos a llamar 4.1 y vamos a crear una nueva carpeta aquí que se llame car4 y vamos a coger nuestro script anterior y le vamos a llamar, lo arrastramos a car4 y le llamamos 4.1, ¿vale? Lo abrimos porque está mal el nombre de la clase. Aquí ponemos 4.1, ¿vale? Y a nuestro coche le asignamos el 4.1 y ya está, ya podemos empezar a partir de ahí. Muy bien, vamos a mirar el tema del centro de masas, por ejemplo, y vamos a seguir desde ahí. Lo primero que voy a hacer, aparte de eso, va a ser copiaros aquí parte de la documentación de las cosas que me he leído yo en la 4.1 para que tengáis cosas que leer, ¿vale? En caso de que queráis. Hay alguna cosa más, algún link más, ya os lo pondré, pero de momento con eso vale. Y vamos a mirar el tema de los coches. Bueno, hay varias cosas que no hemos tratado. Una sería el drag del coche, la resistencia al aire o del rozamiento, que tiene por aquí una fórmula mágica para sacarlo en el que se depende de muy pocas variables para conseguirlo, porque muchas de ellas son directamente variables que pones en el inspector y él se encarga de calcular todo. La única que varía realmente en la ejecución es la velocidad. Todo lo demás pues parece que no tiene mucha importancia. Pero bueno, de momento no nos interesa, eso ahora mismo lo estamos haciendo con un drag. Así que vamos a mirar la transferencia en peso de masas. Entonces, aquí está, transferencia de peso. Y en principio el peso se reparte en el coche por igual, por decirlo así, ¿vale? Dependiendo de la distancia que hay del centro de masas a cada una de las ruedas. Pero a medida que aceleramos, ese centro de masas va cambiando y depende de la aceleración, ¿vale? Cuando aceleras o deceleras, el centro de masa se mueve. Lo mismo pasa en las curvas. En realidad el centro de masa se desplaza un poco, bueno, y la inercia también cuenta, claro. Pero el centro de masa también se desplaza un poco hacia los lados, ¿vale? Entonces vamos a intentar simular eso, a ver qué pasa. Yo he hecho pruebas y la verdad es que sí se nota alguna diferencia, pero bueno, es algo que podríamos obviar. Pero sin más, lo vamos a hacer y ya está. Así que vamos a hacerlo. ¿Qué necesitamos para el centro de masas? Bueno, necesitamos decirle así de primeras hasta dónde se tiene que mover y a qué velocidad, ¿vale? En la Z y en la X si queremos que se mueva hacia los lados. Así que necesitamos un ratio y necesitamos un valor, ¿vale? ¿Se podría hacer de alguna otra manera? Hombre, no. Necesitamos un ratio y un valor máximo al que queremos que se pueda desplazar ese centro de masas, ¿vale? ¿A qué velocidad se va a desplazar cuando empezamos a acelerar? Y cuál es el tope, ¿vale? Entonces, sin más, necesitamos un float que sea para el forward, cuando vamos a hacer, cuando vamos a acelerar el coche, ¿vale? Que sería el ratio, que le ponemos cualquier valor, el que sea de momento, y necesitamos otro que sea el máximo valor, ¿no? Forward max value, que le podemos poner pues 0,4 por ejemplo. Y lo mismo para el lado, ¿vale? En caso de que lo queramos hacer al dar una curva, necesitamos lo mismo, pero en vez de en el forward, en el side. Y en vez de en el forward, en el side, ¿vale?
Otra cosa que podríamos tener es un booleano para que se haga o no, dependiendo de si nosotros lo activamos en el inspector. Modificar center of mass, que en principio lo vamos a poner a false, por ejemplo. Y con eso tenemos el ratio y el máximo, perdón, cuando aceleramos, y el ratio y el máximo cuando torcemos, cuando le damos a los lados, ¿vale? Y tenemos que empezar a modificar eso. Así que sin más, nos vamos a buscar un sitio, por ejemplo por aquí, ¿vale? Y le vamos a poner, vamos a coger el booleano. A ver dónde hemos puesto, aquí. Si modificar centro de masas es igual a true, abrimos y cerramos llave, modificar centro de masas, ¿vale? Vale, ahora lo que necesitamos es pensar un poco cómo queremos mover esto, ¿vale? En principio esto se mueve por aceleración, así que vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo por aceleración. La aceleración es la diferencia de velocidad en un lapso de tiempo, ¿vale? Así que necesitamos saber la velocidad y necesitamos saber la velocidad anterior, para que en el lapso de tiempo que nosotros le digamos, pues te diga cuánta aceleración lleva, ¿vale? Ahora mismo estamos usando el fixed update, así que sabemos que vamos a tener que usar el fixed delta time para que todas estas cosas funcionen en principio. Así que vamos a probar. En principio la aceleración, vector, si cogemos una variable que se llame aceleración, ¿vale? Va a ser igual al rigid body velocity y necesitamos una velocidad anterior, ¿vale? Que la vamos a tener que declarar. Last velocity va a ser la diferencia que hay entre esas dos velocidades entre el time fixed delta time, ¿vale? Porque estamos en el fixed update. Si estuviéramos en el update normal sería delta time, ¿vale? Y ya tenemos la aceleración, así que ahora a nuestra last velocity le asignamos nuestro rigid body velocity y con eso estamos consiguiendo la velocidad para que en el siguiente lapso nos diga cuál es la diferencia entre la velocidad que lleva en ese momento y la velocidad que ahora estamos guardando, ¿vale? Esto se convierte en un ciclo. Y ahora necesitamos poder cambiar esa aceleración, así que vamos a ponerle, sin más, unas comparaciones y listo. Si la aceleración es mayor que 1, por ejemplo, vamos a coger al centro de masas, center of mass, en vez de modificar el centro de masas normal, lo que vamos a hacer es, vamos a poner una privada aquí, que le vamos a llamar centro de masas auxiliar, ¿vale? Más que nada para no tocar la original, ¿vale? No es por otra razón. Y aquí en el start vamos a poner que al centro de masas auxiliar le vamos a asignar centro de masas. Sin más. Muy bien. Así podemos dedicarnos a tocar el centro de masas auxiliar sin problemas. ¿Vale? Y entonces al centro de masas auxiliar le vamos a decir que en el momento de que empecemos a acelerar, lo que vamos a hacer es aumentar ese centro de masas y lo vamos a aumentar buscando su ratio por time delta time, ¿vale? Si no, si aceleración es menor que 1, vamos a restarlo, ¿vale? Y en caso contrario, es decir, está entre 1 y menos 1, esto sería si la aceleración es menor que menos 1, es decir, la aceleración se está acercando a 0, en este último caso tenemos que llevar ese centro de masas, este centro de masas, lo tenemos que llevar hacia 0, ¿vale?
Así que sin más, le metemos aquí un math. Jolín, no sé ni qué he escrito. Un math f, un lerp, ¿vale? En el que queremos modificar nuestro centro de masas. Lo queremos llevar hacia el centro de masas original, el que tenemos nosotros apuntado en el inspector, y lo queremos hacer en un forward com ratio for time. Esto en principio debería ser fixed delta time, ¿vale? Y por si acaso vamos a meterle un clamp para que no nos la líe. Vamos a meterle un clamp para que el valor del centro de masas nunca pase de un máximo y de un mínimo, de tal manera que al centro de masas Z le vamos a decir cuál es el máximo y el mínimo al que tiene que llegar, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Por eso le hemos puesto esas variables. Ese máximo y mínimo va a ser en principio el centro de masas Z menos el forward value y el centro de masas Z más el forward value, ¿vale? No nos vale poner solamente el value normal, ¿vale? Es decir, esto es el máximo valor al que puede llevar, pero nosotros tenemos un centro de masas que podemos modificar, así que tenemos que tenerlo en cuenta para calcular el máximo valor que puede llegar a desplazarse. Si el centro de masas, si la Z está en 0, esto va a ser 0,4 y menos 0,4, pero si está en 0,1, esto va a ser menos 0,3 y 0,5, ¿vale? El desplazamiento que se va a poder hacer, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Con esto hemos desplazado el centro de masas en la X. Vamos a quitar esa línea que estaba ahí dando vueltas. Vale, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero cuando giramos, ¿vale? De momento, para el giro, lo que vamos a hacer es directamente usar el teclado. A mí no me gusta, ¿eh? No me gusta esa idea. Me gustaría más poder detectar cuando el coche está girando, pero bueno, solamente para probar nos viene bien, para ver qué es lo que hace, ¿vale? Y en principio lo dejaremos así, pero bueno, no es una cosa que me guste. Otra cosa que hay que comentar es que yo aquí estoy cambiando el ratio directamente sumando y restando. Es una manera de hacerlo, otra es usando algún vector directamente. Un vector forward al que le vas aumentando tú la longitud del vector para sumársela al vector del centro de masas original, ¿vale? Sería otra manera de hacerlo, que quizá quedaría más limpia, pero bueno, esta es una manera rápida y por eso me he decidido por ella. Así que vamos a empezar a hacer el tema de la horizontal. Si nosotros tocamos la tecla de los lados, y es ya mayor, vamos a ponerle solo 0,1, es decir, estamos tocando ya el teclado hacia la derecha o la izquierda, ¿vale? En este caso estaríamos, si es mayor que 1, estaríamos tocando la D, creo que es. Tenemos que modificar el centro de masas, pero en la X, ¿vale? Entonces vamos a tener que hacer más o menos lo mismo, sumarlo, pero en vez de por el forward sería por el side, y esto multiplicado, como siempre, por el time, fixed delta time, ¿vale? En caso de que toquemos en el sentido contrario, tenemos que restarlo. Así que, si esto es menor que 0,1, esto le vamos a restar. Sí, ¿no? Y en caso de que sea 0, tenemos que llevarlo, igual que antes, hacia donde esté el centro de masas original. En ese caso, tendríamos que hacer el centro de masas X, va a ser un ler del centro de masas X hacia el centro de masas X original por el side con ratio. Sí, ¿no? Y ahora tenemos que hacer el clamp. Luego estamos en lo mismo. Cogemos este clamp y tenemos que cambiarlo para que funcione con el centro de masas X. Vamos a limitar el centro de masas X entre el centro de masas menos el side más value y menos el centro de masas X original más el side más value, ¿vale? Y lo que no hemos hecho es asignarlo al rigid body, así que, sin más, al centro de masas le añadimos nuestro centro de masas aus. Y con eso
lo tenemos. Así que vamos a darle a compilar a ver qué pasa. Y nos sale por aquí algún error. Ah, esto es bool. Así de primeras. Y last velocity no lo tenemos declarado. Vale. Eso es porque necesitamos declarar por aquí un private float que sea last velocity. Bueno, no, esto tiene que ser un vector 3, ¿vale? La velocidad es un vector 3 porque es del rigid body. Y aquí da un error de comparación. Y acceleration, esto sería en el eje Z. Y esto también. Solamente nos interesa en la Z el vector. Hombre, no es una manera muy elegante de hacerlo, la verdad, pero bueno. Con eso lo tenemos, ¿vale? Otra cosa que podríamos hacer, por si acaso, es ver qué valores nos está dando, ¿vale? Así que ponemos la aceleración por un lado y el centro de masas por otro, que nos lo muestre, ¿vale? A ver en la consola, en el debug log, a ver qué nos da de aceleración y de centro de masas cuando le demos a modificar el centro de masas. Directamente, esto le damos a dar que lo modifique y sin más le damos a dar al play y a ver qué nos sale en la consola. Vale. Vale, ya vemos que se va moviendo el centro de masas hacia adelante cuando acelero. Vemos la aceleración cómo va cambiando a medida de que yo me muevo. Bueno, el coche se me ha caído. A ver. Muy bien. El centro de masas parece ir perfecto. Vamos a mirar si lo estamos haciendo bien. Cuando el coche acelera, nosotros lo que queremos es que el centro de masas vaya un poco hacia atrás. ¿Vale? Y esto sería ir hacia adelante. Creo que lo estamos haciendo al revés, ¿vale? Bueno, el efecto no queda mal. Bueno, de momento lo vamos a dejar así, pero me parece que lo estamos haciendo al revés. Es decir, esto tendría que ser menos y esto más, ¿vale? Vamos a ponérselo. Vamos a ver si cambia o no cambia algo. Vale, va hacia atrás y va... Eso es, vamos a tirar marcha atrás y va hacia adelante el centro de masas. Vale, hombre, nos hemos caído. Vale, sí, parece que lo está haciendo bien. Es decir, cuando aceleramos esto va hasta 0,4, hasta menos 0, debería ir hasta menos 0 con... menos 0,55, una cosa así, ¿no? Ya vemos que el centro de masas empieza otra vez a ir hacia el centro, más que nada porque está dejando de acelerar, ¿vale? La aceleración no es la velocidad, es la diferencia de velocidad, ¿vale? Entonces el centro de masas tiene en cuenta eso. Habría que mirar el tope, pero bueno, para ver cómo está funcionando más o menos nos vale, ¿vale? Vamos a comentar este debug log y con eso tenemos el centro de masas. Muy bien, la segunda cosa que tenemos que hemos dicho que vamos a hacer es cambiar el stiffness, ¿vale? Es decir, el stiffness, cuando el coche empieza o va acelerando, vamos a cambiar cuánto se agarra las ruedas al suelo. Vamos a ponerle menos para que derrape más cuanta más velocidad lleve, por ejemplo, ¿vale? Vuelvo a repetirlo, digo por ejemplo porque hay un mogollón de maneras de hacer esto. Se trata de conseguir un coche que funcione de una manera un poco arcade, por decirlo así. No vamos a hacer un coche real, ya lo he dicho varias veces. Más que nada porque no sé hacerlo. Hay algún ejemplo, pues ya os lo enseñaré en los siguientes capítulos. Hay unos cuantos ejemplos de coches utilizando una simulación de ruedas que sea real, utilizando Pacezca y cosas de estas.
Pero de momento vamos a tirar por el lado fácil, ¿vale? Luego ya veremos si lo decidimos complicar o no. No creo, porque me tendría que empollar todo eso y conseguirlo sacar y no es nada fácil de hacer. Así que vamos a empezar con esto. Primero vamos a cambiar el stiffness. Esto ya sabemos cómo funcionan las curvas, así que sin más, vamos a coger la curva normal que hemos usado en el torque y sin más le vamos a poner aquí el tema del stiffness, ¿no? Entonces vamos a poner forward stiffness curve, ¿vale? Y vamos a poner otra que sea side, ¿vale? Side stiffness curve. Y eso van a ser unas curvas. Vamos a liberar eso. Eso van a ser unas curvas que a medida de que el coche vaya acelerando, va a ir bajando el stiffness, ¿vale? Lo vamos a dejar así, tal y como está, ¿vale? Que llega hasta 0,3. Lo que hará es cuando si la velocidad llega a la velocidad máxima, conseguiremos un tercio del stiffness que tengamos. Y a medida que vayamos bajando de velocidad, iremos consiguiendo el 100% del stiffness, ¿vale? Entonces, sin más, es cuestión de conseguir eso. Así que nos vamos a ir por aquí y sin más vamos a crear aquí una variable que se llame stiffness y vamos a intentar cambiarlo. Así que vamos a coger esto de aquí, más que nada porque nos va a hacer falta, ¿vale? Y sin más, lo vamos a copiar y pegar porque lo que queremos es cambiar la curva del forward, es decir, queremos en la curva cambiar solamente este valor, pero necesitamos rellenar todos los valores, ¿vale? Aunque solo vayamos a cambiar uno, porque esto es una estructura entera que tenemos que poner nosotros. Entonces, el spring no nos hace falta y a esto le vamos a llamar update wheel stiffness, por ejemplo. Esto va con dos Fs. Y vamos a necesitar saber cuál es la velocidad que llevamos, la velocidad del coche, para poderlo hacer, ¿vale? Muy bien. Lo único que tenemos que hacer es, vamos a cambiar el stiffness, por ejemplo, en las 4 ruedas, así que sin más. Vamos a coger todas las ruedas. Más que nada, no quiero escribir, lo que vamos a hacer es borrar en vez de escribir. Podemos quitar las 3 líneas primeras de todas las ruedas. Solamente nos interesa actualizar el stiffness. Y quitamos estas líneas en blanco, que son un coñazo. Así, ¿vale? Y así tenemos que las ruedas de delante y las de atrás vamos a cambiar el forward y el sidewise con el forward friction out y el side friction out. Y aquí los valores son constantes menos en el stiffness, que es lo que vamos a cambiar. Aquí que necesitamos meter el tema de la curva, ¿vale? Esto le hace falta una llave por aquí. Meter el tema de la curva. Así que, sin más, teníamos por aquí una curva que nos habíamos hecho antes para el torque en el vídeo anterior. Así que aquí iría una curva de ese estilo, ¿vale? Necesitamos decirle el nombre de la curva. Para el forward hemos dicho que se llama forward stiffness curve, así que esto será forward y este de aquí es, en vez de forward, side. Y ahora tenemos que cambiar esto con respecto a la velocidad, así que necesitamos saber la velocidad y la máxima velocidad, ¿vale? Sí, ¿no? Con eso conseguimos el tanto por ciento de la velocidad. Es decir, si la máxima velocidad es 200 y nosotros vamos a 200, esto lo va a calcular en la gráfica, lo va a calcular en 1. Y en 1 el valor es 0,3. Luego nos daría un tercio del stiffness, ¿vale? Porque eso lo vamos a multiplicar aquí por el forward stiffness que tenemos como variable. Es decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. El forward stiffness ahora mismo lo vamos a tener, bueno, al valor que le pongamos en el inspector, pero en principio estaba como a 1. Y eso por side stiffness, ¿vale? Con eso lo tenemos hecho. Vamos a ver si compila, vale. El stiffness lo tenemos en forward stiffness, lo tenemos a 1, por ejemplo. Así que vamos a seguir la lógica.
Si vamos a 200 por hora y la máxima son 200, esto va a dar, la evaluación de esto lo va a hacer en el valor 1, aquí, y el valor que tiene en 1 es 0,30. Luego el código va a devolver, este lado va a devolver 0,30 y eso lo va a multiplicar por nuestro forward stiffness, que es 1. Luego el valor que nos va a dar aquí es un 0,3. A la máxima velocidad. La máxima velocidad ahora mismo la tenemos a 100. Si llegamos a 100, el forward stiffness se quedará en 0,3 en nuestras ruedas, ¿vale? Si vamos a la mitad, pues será 0,6, ¿vale? 0,65. Bueno, no hace falta adivinarlo, basta con irse aquí al valor de 0,5 y saber su velocidad, su valor, que sería 0,65, ¿vale? Sí, ¿no? Así que sin más, es cuestión de darle al play, ponerse en una rueda y ver lo que pasa. Vale, no hace nada. Bueno, no hace nada porque no estamos llamando aquí al update wheel stiffness, así que vamos a llamárselo. Cuando pillamos la velocidad, ¿dónde estás? Aquí mismo le vamos a pasar el stiffness, que necesitamos la velocidad a la que va el coche, ¿vale? Para poder saber a qué velocidad vamos y poder calcular el stiffness. Vamos a ver si ahora lo hace. Vale, a medida que vayamos acelerando, tiene que bajar el valor hasta 0,3 si conseguimos ir a 100 por hora, ¿vale? No sé si lo conseguiremos porque no tiene pinta. Necesitaríamos meterle un poco más de torque a la... Bueno, no, ya va. ¿Vale? Esto ya veis cómo va bajando poco a poco. Va bajando en las 4 ruedas. Estamos mirando solo uno, pero va bajando en las 4, ¿vale? Y ahora, a la hora de torcer, ya veis que tuerce bastante mejor. Ya veis que el coche tiembla cuando estamos girando, ¿vale? Es una cosa de Unity, eso se arregla poniendo el coche, su rigid body, lo ponemos en interpolate, y eso se arreglará, ¿vale? Ahora ya no temblará. Vale. Muy bien. Y el stiffness tiene que seguir bajando en todas las ruedas. Vale. Bueno, pues con eso ya lo tenemos, ¿vale? Hemos cambiado va patinando más cuanto más rápido va el coche y hemos cambiado el centro de masas. Bueno, ya vemos que empezamos a tener mogollón de variables, así que lo que vamos a hacer va a ser intentar organizarla, ¿vale? Vamos a organizarlo más o menos como se hace en el Fixed Person Controller y nada, a ver cómo nos queda. Entonces, vamos a probar, ¿vale? Voy a hacerlo una sola vez, por ejemplo, con las variables que tenemos para cambiar el centro de masas. Y luego yo offline cambiaré todas las demás porque si no es un coñazo. Os voy a enseñar cuál es el proceso, ¿vale? Bueno, de primero necesitamos declarar una clase interna dentro de la clase del player car, que la vamos a llamar comOption, ¿vale? Abrimos llave, metemos nuestras variables dentro y cerramos llave. Con eso tenemos la clase declarada. Ahora, sencillamente, necesitamos crear una variable de esa clase, que es la que se mostrará en el inspector. La variable va a ser de tipo comOption y le vamos a llamar center of mass options, ¿vale? Y la tenemos que crear la primera vez. Es decir, tenemos que hacer un new de esa clase para que se instancie, ¿vale? Otra cosa que necesitamos es, encima de esto, aquí tiene que haber un system serializable, ¿vale? Serializable sin atribute, system serializable. Para que serialice todos los public que tengamos dentro de la clase. Sin más, voy a ver si... No lo va a hacer porque va a dar error, pero a ver si dibuja el... No, no dibuja nada, vale. Sin más, ahora lo que tenemos que hacer es, ahora que hemos cambiado esta clase, todas estas variables van a ser dependientes de esta variable principal. O sea que para acceder al forward con ratio tenemos que hacer center of mass options .forward con ratio, y así con todas. Así que si nos vamos a mirar los errores estén allí, van a estar allí donde hemos cambiado ese nombre, ¿vale? Entonces, si aquí ponemos center of mass options en todas las variables que sabemos que hemos modificado, que serían el forward ratio,
el forward más value, el size ratio, el size ratio, el size ratio y el size más value de aquí, 1 y 2. Vamos a mirar si ahora sale algún error. Creo que he cambiado, bueno, sí, he cambiado todas. Ya veis que ahora que ha compilado bien, tenemos un center of mass options y dentro tenemos todas nuestras variables, ¿vale? De tal manera que lo podemos abrir y cerrar. Lo mismo que hace el First Person Controller en el script del Character Motor. Pues es exactamente lo mismo. Entonces podemos agrupar las ruedas, el stiffness o lo que queramos utilizando este sistema. Lo voy a hacer offline y os voy a enseñar el resultado, ¿vale? Offline yo lo que voy a hacer es agrupar todo eso, agrupar todas las variables dentro de cada una de las clases internas y cambiar el código para que no haya errores, para que se acceda a cada una de las variables como se tiene que acceder, ¿vale? Así que lo voy a hacer y cuando lo tenga lo vuelvo a poner online y os lo enseño. Bueno, yo lo he cambiado, ¿vale? He cambiado el código y he metido todas las opciones en diferentes bueno, pestañitas, bueno, opciones, como lo queramos llamar, ¿vale? Para tener todo un poco agrupado de tal manera que podemos abrir y cerrar. Tenemos las mismas opciones que teníamos antes, pero en vez de en una lista súper larga, un poco agrupadas. He metido una más, que es Down Pressure, ¿vale? Que ahora os voy a enseñar qué hace. Que lo que hace es aplicarle fuerza hacia abajo en el coche. Vamos a buscar el código porque está en el cambio de centro de masas. Aquí en el cambio de centro de masas lo que he hecho es, dependiendo de la velocidad, le aplico una presión hacia abajo. Y esa presión, ya veis, se hace en dirección negativa del vector up. Y ya está. Se le aplica y ya está, ¿vale? Y poco más, ya está todo ordenado, ¿vale? En el siguiente seguiremos cambiando algunas cosas de las fricciones. Ya nos vamos a dedicar solamente a esto, al tema de la fricción. Haremos unas cuantas pruebas más para dejar un coche que ya funcione en condiciones. Veremos los problemas que da, bueno, las cosas que pasan. Y luego, a partir de ahí, os enseñaré ya un código hecho con otras opciones diferentes, más que nada para que veáis todo el rango de posibilidades que hay, ¿vale? Y luego explicaremos un poco, o veremos, aunque sea por encima un poco, los ejemplos que hay de Unity, ¿vale? Más que nada para cubrir un poquito todo. Tampoco el ejemplo más nuevo de Unity, por ejemplo, bueno, ya lo veremos. Utiliza una manera de hacer las cosas que es un poquito rara, pero bueno, en fin. Ya lo veremos, un poco más adelante ya lo veremos. Y sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que, como siempre, os sirva, os sea de utilidad. Y hasta próximos screencasts. Hasta luego, adiós.